Una pequeña presentación sobre las características principales del agua potable en Costa Rica, cómo se encuentra el recurso hídrico y esencialmente cuál es el aporte desde el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados al acceso del agua potable como derecho fundamental ciudadano. A manera de inicio, ¿verdad? Hay un hito importante ahora en el año 2020, donde Costa Rica toma un compromiso, ¿verdad? Y se hace una transformación en la Constitución para incluir el derecho humano al agua, ¿verdad? Como derecho fundamental. Entonces el artículo se adiciona a la Constitución, el artículo 50, en donde toda persona tiene derecho humano, tiene el derecho humano básico e irrenunciable de acceso al agua potable como bien esencial para la vida. Igual, en este mismo documento, ¿verdad? La Constitución, en este mismo expediente, de verdad se declara el agua como un bien de la nación. ¿Verdad? Eso es importante, porque en mi caso me ha tocado ver cómo, digamos, las comunidades a veces se apropian, ¿verdad? de los recursos. Y es importante, digamos, indicar que el agua potable es un bien de la nación, no pertenece realmente a ninguna comunidad. Ahora, un aspecto importante es que ya constitucionalmente habrá prioridad para el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones sobre otros usos, como producción eléctrica, etc. Siempre tendrá prioridad el abastecimiento. Entonces esto, ¿verdad? nos da un marco legal ya, digamos, más expedito para hablar cómo el agua se convierte en un derecho humano irrenunciable. Voy a presentar, digamos, en varias láminas fotografías, digamos, de ejemplos que me ha tocado vivir en 20 años en el AIA en distintas circunstancias, en distintos puntos del país. Cómo, bueno, inicialmente, justificar cómo el agua se convierte en un derecho fundamental. Ok, primero, digamos, es fundamental porque es una condición que es esencial para la vida humana y la dignidad. Sabemos lo terrible que en ocasiones se convierte en un solo día o unas horas sin acceso al agua potable. Entonces, esta condición, ¿verdad? Se convierte en algo muy importante para el desarrollo de otros derechos. Además de eso, bueno, hay un imperativo moral, ¿verdad? En los debates de política pública actualmente. Vemos que hay muchísimas crisis a nivel global y también lo vemos incluso en Costa Rica. Un ejemplo claro ha sido las protestas en Atillo, ¿verdad? Hemos visto bastantes acá en Heredia, en donde las personas realmente sí reclaman ese derecho, pero también hay algunas desigualdades que vamos a ver más adelante en poblaciones en donde tal vez no tienen la fuerza, digamos, que tienen estos centros urbanos, pero que también tienen ese faltante. Ok, este es un mapa general mundial de cómo está el estrés hídrico en el mundo, ¿verdad? Como la parte de, bueno, como geógrafo, es importante siempre regionalizar y espacializar las situaciones. Entonces, tenemos un estrés importante y vemos que Costa Rica ya no está dentro de los más azules. Los más azules son los que tienen mayor disponibilidad. Ya hemos pasado, digamos, a un poquito, ¿verdad? Más arriba, no tan estresante como en algunas regiones como Medio Oriente, como en África, como en el sur de Asia, pero ya estamos sufriendo parte, digamos, del problema ligado, por ejemplo, al cambio climático. Decimos, bueno, llueve mucho en Costa Rica, pero esa disponibilidad realmente es segura o es de calidad. O sea, sabemos que transformar un agua y potabilizarla, ¿verdad? Lleva todo un proceso increíble. Y bueno, en el caso de nuestro país, hablamos de que el agua es muy cara, pero veámoslo así, una botella de Coca-Cola vale
como 1000 colones. Estas botellitas, ¿verdad?, andan con 700, 800 colones. Y un vaso de la AIA, vaso de agua, anda alrededor de 0,5 céntimos, ¿verdad? Pero realmente no estamos apreciando, ¿verdad?, el valor que tiene el agua en nuestro país. Y Costa Rica es uno de los 2 únicos países en América Latina donde puedes llegar y abrir el tubo y tomar agua, ¿verdad? Entonces a veces no tomamos en cuenta de ese avance que hemos tenido en los últimos años. Entonces Costa Rica, digamos, estos son algunos datos para entender un poquito cómo está el caso de Costa Rica, ¿verdad?, que es un ejemplo latinoamericano en calidad de agua. Ahorita tenemos un 96, en promedio un 96.24 de acceso al agua potable a nivel intradomiciliario, es decir, las personas reciben agua en Costa Rica a niveles muy altos. De los 5.261.000 habitantes, 5.064.000 aproximadamente tienen acceso en sus casas de agua potable, ya sea por el AIA, municipalidades o SADAS. Ahora, existen otros datos, hay 180.000 personas, ¿verdad?, que tienen servicios no mejorados o inexistentes, es decir, tenemos personas que tienen fuentes tal vez no tan sanitariamente adecuadas, que obtienen, por ejemplo, de ríos, quebradas o lluvia, ¿verdad? Entonces tenemos esa pequeña brecha de 180.000 personas. Y un 0,3 que no cuentan con ningún tipo de servicio, estamos hablando de alrededor de 16.000 personas, casi 17.000. Hubo un porcentaje, digamos, en 2022 de personas que recibían agua que no era gestionada de forma segura y que eso, gracias a los esfuerzos, digamos, institucionales, se logró recuperar al 92% en 2023, ¿verdad? Pero esto es una lucha continua. Tenemos entonces un aspecto relevante acá en Costa Rica, que son las desigualdades territoriales, ¿verdad? Tenemos, a pesar de esos altos indicadores, hay importantes asimetrías y brechas. No es lo mismo el agua en el Caribe o en la ciudad. Entonces tenemos diferencias entre zonas urbanas y rurales, ¿verdad?, donde la brecha entre viviendas, por ejemplo, andan alrededor de 3, o sea, aumentó esa brecha 3 veces en 14 años después de 2005, cuando antes era de 1.7. Y tenemos 2 zonas importantes acá, la zona caribeña y la zona fronteriza de Panamá, que son regiones, digamos, que tienen bastantes problemas con el acceso a agua potable. Estos son, digamos, también fotografías, digamos, de giras que he tenido, por ejemplo, la toma en Jacó. También, bueno, aquí tenemos las regiones, los mayores índices de vivienda sin acceso a agua potable, por ejemplo, en la Guatá Caribe, que roza el 30%, ¿verdad?, de las personas que no tienen acceso. Tenemos la región Brunca con 17, casi 18%, y la Chorotega con 12,51%. Entonces son regiones, ¿verdad?, donde es necesario hacer inversiones importantes para cerrar esas brechas regionales. En cambio, bueno, hay 15 cantones, ¿verdad?, de la región central que superan el 95% de cobertura. Tenemos, por ejemplo, Alvarado con un 55% de hogares, ¿verdad? Y el caso, por ejemplo, de San Isidro de Heredia, que es el mejor junto con Curridabat, con un 97% de cobertura. Entonces sí tenemos ese contraste en el país, digamos, de lugares en donde el acceso es más difícil. Entonces ven que esas brechas, es nuestro trabajo, digamos, tratar de cerrarlas. Ahora, causas importantes de qué es lo que está sucediendo. Tenemos un crecimiento desordenado, ¿verdad?, que no responden a planes de ordenamiento territorial. Bueno, ¿hace cuánto estamos hablando de planes reguladores en el país, verdad? O sea, yo era un niño y todavía se hablaba de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones llegan solicitudes de condominios, urbanizaciones en lugares sumamente altos donde no hay fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un problema. Sí ha habido deficiente modelo de gestión institucional, la verdad, hay muchas cosas que mejorar tanto en el AIA como en los acueductos rurales, en los municipales,
principalmente en la parte de proyectos y de poder, digamos, de desarrollar esos proyectos que necesitamos. Ha habido abandono de infraestructura, ha habido un evidente deterioro, falta de planificación y ejecución de proyectos de inversión. Y también, bueno, hay una cuestión natural, ¿verdad? Que estamos viviendo una época seca, ¿verdad? Sin precedentes, a veces más seca y más extensa, no solo en Costa Rica, sino bueno, en el mundo, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, digamos, que es bueno, el proyecto de saneamiento más grande de Centroamérica, ¿verdad? Que es el proyecto de saneamiento ambiental del área metropolitana de San José. No sé si han tenido la oportunidad, pero ojalá que puedan ir a la planta más grande, ¿verdad? Aguas residuales, que es la de Los Tajos. En esto, bueno, el AIA tiene dos A's, ¿verdad? Una A de acueducto y la otra de alcantarillado, pero esa a veces se ha quedado chiquitita, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, el nivel de cobertura de saneamiento de un 15%, cuando el promedio internacional es del 68%. Entonces imagínense que en saneamiento sí estamos bastante atrasados, ¿verdad? Comparándonos con otras regiones. Prevalece el uso de tanques sépticos. El problema sí ha sido una solución digamos, básica en el país, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos grandes concentraciones urbanas y todas tienen tanques sépticos? Entonces tenemos gran cantidad de nitritos que están llegando a las aguas subterráneas y que nos están contaminando los acuíferos principales. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, se logró subir, gracias al proyecto de Los Tajos, a un 28.6, ¿verdad? La población que está conectada a alcantarillado sanitario. También, bueno, tenemos regiones, ¿verdad?, que tienen acceso a cloacas como la Central y la Pacífico Central, con 31 y 10% respectivamente. Y bueno, estas otras regiones son inferiores al 7%. Imagínense en el nivel de pesar. Algo pasó ahí. ¿Está pegado? Listo. Ok, bueno, esperemos que a veces se logre escuchar para que llegue en vivo. Ok, continuamos entonces con la otra lámina. No funciona el audio todavía. Es la imagen que está como pegada. Es para que en las casas puedan ver y escuchar. Yo creo que es un problema con una. Listo, bueno, vamos a ir probando. Ahora sí. Ok, listo, ahora sí. Sí, Ok. Bueno, continuamos a pasar de este proyecto técnico. La siguiente lámina. Ajá, la otra. Ok, entonces, ¿qué está pasando con el agua en el país? Ok, el problema principal, digamos, que tenemos actualmente en la IA, por ejemplo, es la reducción de caudales en fuentes superficiales. Entonces, aquí hay algunos datos que nos tienen que llamar la atención, ¿verdad? Entonces, tenemos reducciones específicas de caudal, por ejemplo, en fuentes como la cuenca del río Virilla, en donde hay 76% de disminución, la Tiribí con un 37%, Río Macho 59%, Quebrada, la otra, todavía no he terminado.
Río Negro con hasta un 90%, entonces tenemos un promedio de menos 85% de agua producida en las fuentes del área metropolitana. Entonces, esto nos tiene que llamar mucho la atención, ¿verdad? Yo participé durante 2 años, por ejemplo, en el proyecto 2 y 2, en donde se pretendía, pero lamentablemente se perdió el financiamiento, ¿verdad? Hace 2 años. ¿Ya se arregló? ¿La siguiente? Ok, ahora vamos a entrar digamos, un poquito más específico, el agua en Heredia, ¿verdad? Es una cobertura, un poquito hablar sobre esto rápidamente. El caso, bueno, la gestión institucional y eficiencia, ¿verdad? La empresa de servicios públicos de Heredia. En el caso de la provincia, bueno, se encuentran las pérdidas de agua más bajas, ¿verdad? Con un 43% de agua no potabilizada en contraste con el promedio del 50% de media y 60% de asadas. Y bueno, tenemos al cantón de San Isidro de Heredia, ¿verdad? Identificado con la cobertura de acceso al agua potable del 97%. Tenemos que trabajar como provincia en mejorar ese 3%, tener todos, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar al 100%. Ahora, tiene un menor porcentaje de rechazo sus solicitudes de servicio, ¿verdad? Con un 12.39%. Y Heredia se caracteriza por tener casi el 15% de productos comunales. Entonces es importante también trabajar con esos grupos poblacionales, ¿verdad? Principalmente en las zonas rurales. Tenemos que, desde el punto de vista político, también tomar en cuenta a estos comités. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, los acuíferos, ¿verdad? Es un problema en Heredia y tenemos que, de acá, de los acuíferos de la provincia, ¿verdad? Que son el Barba y el Colima Superior, se presentan como cruciales, ¿verdad? Que son la fuente de agua para Heredia y el área metropolitana de San José. Entonces, y vemos que bueno, hay un crecimiento urbano increíble, ¿verdad? Entonces, estos acuíferos aproximadamente abastecen al 20% de la población nacional. Imagínense la importancia que tienen estas aguas subterráneas. Y presentan un riesgo, ¿verdad? De esa cantidad de nitritos, ¿verdad? Que hemos venido depositando, cerca de 50 miligramos por litro, ¿verdad? Entonces estamos sobrepasando ya los límites permitidos. Entonces, sí, Heredia en la parte institucional y de cobertura estamos muy bien, pero bueno, la fragilidad que tenemos en la parte de aguas subterráneas. Tenemos contaminación por hidrocarburos, no sé si recuerdan el problema que hubo en Barrial hace unos años, donde hubo un derrame importante, se contaminaron unos pozos. Entonces, son fuentes muy vulnerables y necesitamos también trabajar en asegurar más esas fuentes. Tensiones locales, ¿verdad? Hemos tenido enfrentamientos o protestas, digamos, de algunas personas en algunos faltantes de agua. Y, bueno, un aspecto importante es que, por ejemplo, San Rafael, San Isidro tienen planes de aprovechamiento de acuíferos, ¿verdad? Que son planes para aprovechar adecuadamente el recurso. Esta es una fotografía de la quebrada Tirol. ¿Siguiente? Estas son unas fotografías de lo que pasa en las áreas de recarga, ¿verdad? Por ejemplo, fotografías en la finca 2 de San Rafael de Heredia, donde hay una destrucción, ¿verdad? Del ecosistema, ¿verdad? Y que está también afectando el recurso. Una foto que estábamos haciendo en una quebrada Negritos en la UCR. Entonces, estrategias para reducir la brecha. Bueno, hay que incorporar nuevas fuentes, ¿verdad? Los sistemas de distribución. Esta es la parte política, tiene que impulsar bastante, ¿verdad? Estudios y proyectos que permitan incorporar esas fuentes, la optimización de los sistemas, ¿verdad? O sea, mejorar las tuberías, las captaciones, desarrollo y ejecución de proyectos y fortalecimiento institucional. Este es un mapa en donde ustedes pueden entrar a la página del AIA, donde están todos los proyectos, en donde la meta anunciada para este diciembre es incorporar 30 nuevas fuentes, ¿verdad? Que generarán 82 millones de litros de agua. Entonces, ustedes pueden ingresar y ver todos los proyectos a nivel nacional, espacialmente, y este es lo que está apostando el AIA, ¿verdad? Incorporar también nuevos fuentes a los sistemas.
Tenemos el RANC, que es un proyecto inmenso, ¿verdad? Que lo que se pretende es gestionar el control de pérdidas de agua, detección temprana de fugas, fraudes, sustitución de tuberías, ¿verdad? El plan es 2024-2026. Se pretenden cambiar 400.000 medidores, 600.000 macromedidores, 83 kilómetros de tubería, 3.500 válvulas de control y instalación de 300 registradores. O sea, esto es parte, digamos, de la inversión que se está haciendo en el tema de abastecimiento. Hay un plan de aceleración de inversiones, ¿verdad?, donde tenemos 41 proyectos de agua potable a nivel nacional, 38 nuevas fuentes de agua, lo que significaría 224 millones de litros más por día, y tendremos 47 millones de litros en nuevos tanques y alrededor de 619 kilómetros de instalación de tuberías a nivel nacional. Entonces eso es parte de la inversión. Siguiente. En saneamiento, 4 proyectos: está el Coco, Punta Arenas, Los Jugueros, entre los proyectos importantes, 78 estaciones de bombeo, nuevas tuberías de saneamiento, 710 kilómetros y 52 millones de litros de agua por día tratadas. Y para culminar, bueno, esto es parte de las experiencias, ¿verdad?, desarrolladas en el AIA, tanto en la parte de geografía, foros, mediciones en donde la institución está trabajando, ¿verdad?, importantemente en todos los lugares del país para lograr un mejor desarrollo. Entonces, esto es parte, digamos, de la perspectiva de cómo estamos, cómo está la institución, qué está haciendo y cuáles son las metas a mediano y largo plazo. Muchas gracias. En estos momentos le estaríamos dando el paso a nuestro segundo invitado, que sería Marcelo, para concluir con la diputada. Solo afirmación. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, quisiera agradecerle al profesor Rafael Ledesma, director de la Escuela de Historia, a la candidata diputada Paula Sánchez por acompañarnos hoy, qué gusto. Al señor Esteban González de Acueductos y Alcantarillados, y particularmente le quiero agradecer a las personas estudiantes de nuestra universidad. Yo sé lo que implica hacer una actividad de estas y es un reto gigantesco, ¿verdad? Entonces, bueno, es una primera experiencia maravillosa para que vean lo difícil que es, pero que también vayan gestionándolo cada vez mejor y ojalá puedan hacer muchas más como estas. Yo soy académico de una unidad académica que se llama Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde tenemos 2 maestrías, la maestría en Derechos Humanos y la maestría en Estudios Latinoamericanos. Yo particularmente trabajo en la teoría crítica de los derechos humanos, es decir, abordajes críticos sobre los derechos humanos, y mi acercamiento al tema del agua ha sido a partir de esa perspectiva, del derecho humano al agua, en una visión crítica sobre ese derecho. No es del interés referenciar, digamos, lo que he investigado, pero sí, digamos, compartir con ustedes cuáles son las líneas de investigación que yo trabajo para que vayamos viendo las diferentes tendencias y las diferentes perspectivas que hay sobre el agua. Un primer trabajo se llamó Agua en Centroamérica, que era como una visión sobre el agua como recurso estratégico y como derecho humano. Se publicó con la EUNA. El trabajo que les voy a compartir hoy es una publicación que salió en la revista Geográfica de América Central, que se llama Derecho Humano al Agua, 2 casos de estudio en el espacio centroamericano, y próximamente va a salir un trabajo en la revista Anuario del CIEP, de la UCR, que se llama Agua y Pueblos Originarios en América Latina, un balance de publicación académica. Esto me parece importante como para una propuesta también, ¿verdad?, de transparencia
intelectual de mi parte para con ustedes y para que comprendamos un poco cuál es el abordaje que yo realizo. Como muy bien decía don Esteban, el agua ha sido considerada a partir de una reforma constitucional como un derecho humano en Costa Rica, desde una perspectiva jurídica. Pero hay muchas cosas en la Constitución, muchas otras cosas más en la Constitución, ¿verdad? Y hay instituciones como la IA que hacen un gran esfuerzo para que eso sea, digamos, letra viva dentro de la Constitución, y hay iniciativas que para mí son fundamentales, históricas y ejemplares, como lo son, por ejemplo, las pasadas, que son un referente, no solamente de gestión comunitaria del agua, sino además de gestión comunitaria ampliada, porque las asadas son organismos vivos en las comunidades que cuando uno las conoce de cerca se da cuenta que no solamente trabajan el agua, sino que se convierten en actores políticos relevantes en las comunidades. Hay asadas que tienen sus propios conflictos internos, porque los seres humanos somos seres políticos, pero son unidades fundamentales y actores relevantes, interlocutores en las comunidades, como lo pueden ser también las asociaciones de desarrollo, por ejemplo, de NAECO, entre otras, ¿no? Mi propuesta es abordar entonces la teoría crítica de los derechos humanos para analizar el agua. La teoría crítica de los derechos humanos lo que propone es un develamiento de los derechos humanos en su perspectiva, digamos, moderna, en su perspectiva jurídica y normativa, para darnos cuenta qué limitaciones podemos encontrar en los derechos humanos cuando están atrapados en la institucionalidad, digamos, institucionalidad de los organismos internacionales, el sistema internacional o el sistema interamericano de derechos humanos, o, por ejemplo, en mecanismos como lo pueden ser, lo vamos a ver más adelante, las resoluciones. La primera expresión del derecho humano al agua, digamos, como tal, es de muy reciente data, se da en el año 2003, en la Observación General número 15, el Pacto número 15, Observación General número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Se trata en esencia del derecho de todos y todas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, asequible para el uso personal y doméstico, lo cual implica únicamente el acceso al agua necesaria para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, para mantener la vida y la salud, no así el derecho a disponer de una cantidad ilimitada de agua. Y es importante porque aquí vamos a empezar a hacer algunas diferenciaciones. Cuando el agua podemos interpretarla como un elemento fundamental para nuestras necesidades básicas, y cuando se convierte también en un elemento fundamental para la producción, para el sistema económico, para las empresas, para las zonas francas y para otras visiones también, digamos, comerciales que implican o necesitan del agua para su producción. Hay un concepto que se refiere a eso que se llama agua virtual. El agua virtual es la perspectiva del agua que se necesita para producir un bien en particular, que se va a comerciar. Y en el caso de Costa Rica existen diferentes cánones para, digamos, hacer uso del agua desde diferentes sectores empresariales, como tanto agropecuarios como industriales. Entonces, vamos diferenciando y vamos viendo también algunas expresiones y algunas utilidades que tiene el agua, ya en una visión no tan humana, sino más bien comercial, ¿no? A partir del año 2003, entonces, empiezan a aparecer una gran cantidad de resoluciones dentro del marco de Naciones Unidas para darle, digamos, un lugar jurídico al agua. Tenemos la resolución 64-292 del 2010 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el 2010, del 2010 al 2015 hay aproximadamente entre 4 y 5 resoluciones e informes sobre la Relatoría Especial del Derecho Humano al Agua de Naciones Unidas, y hasta el año 2016 tenemos una resolución también del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Y estas resoluciones y estos pactos y estos informes han generado componentes fundamentales para garantizar ese derecho: la disponibilidad, abastecimiento suficiente, la calidad, suministrar el agua potable, salubre, carente de microorganismos y sustancias peligrosas, la asequibilidad, ¿verdad?, la cercanía de instalaciones y servicios asociados al agua, la asequibilidad, garantizar que el suministro no comprometa la capacidad de las personas para adquirir otros bienes. Y esto también nos deja un poco picando la bola respecto en futuros escenarios de cambio climático y esta urgencia de la adaptabilidad, y algunas situaciones que se han dado con algunos acuíferos subterráneos o que se pueden dar, o algunas proyecciones que estamos haciendo. Será un tema de debate más adelante la asequibilidad, ¿verdad? ¿Quiénes tienen la posibilidad de acceder a agua y quiénes no, y en qué contexto, ¿no? Hemos tenido crisis en Costa Rica recientemente por contaminación de fuentes de agua potable o espacios de almacenamiento de agua, que han llevado a las personas a tener que invertir particularmente en agua embotellada para poder, digamos, asumir el agua que no están recibiendo mientras se solucionan estas problemáticas, ¿no? Tenemos una titularidad también, como pueden ser las personas destinatarias de ese derecho, el uso, es decir, la forma en la que se utiliza el agua, el acceso a la información, ¿verdad?, que es la posibilidad de mantenerse informado de la totalidad de temas de acceso y sanidad del agua, que yo le agradezco mucho a don Esteban que está aquí, que nos comparte esta información, y fue muy llana, ¿verdad? Pero la mayor parte de las personas en nuestras casas abrimos la llave y pagamos el recibo, pero, ¿verdad?, no tenemos como un interés real de lo que sucede con el agua que llega a nuestras casas hasta que se nos presenta una problemática, y entonces ahí interpelamos a la institucionalidad del Estado, ¿no? La no discriminación en el uso del agua, la participación, me parece que las asadas podrían ser un ejemplo muy claro de esto, y la sustentabilidad, que es la utilización del recurso de manera responsable y sostenible. Pero hay otros elementos que yo he ido identificando a partir de otras investigaciones que tenemos que considerar en el caso costarricense, como es el valor cultural de los cuerpos de agua, particularmente los que se encuentran encima de la superficie, como ríos, como pozas, como lagos. La soberanía de las comunidades en el manejo del recurso hídrico también es fundamental, ¿verdad? Y aquí hay un tema que es como complejo, porque si tenemos una visión del derecho humano al agua solamente como el agua que consumimos y nos tomamos, entonces desvirtuamos muchas otras perspectivas culturales, sociológicas y ciertamente más complejas del valor del agua en nuestra vida como seres humanos. Y eso es particularmente problemático en la perspectiva, por ejemplo, de los pueblos originarios. En Costa Rica tenemos pueblos originarios que tienen relaciones inmediatas con cuerpos de agua que para ellos son sagrados, como por ejemplo ríos. Y entonces, a partir de eso, humildemente mi investigación ha sido acercarme a formas de gestión, a otras formas de gestión, sobre el recurso hídrico, ¿verdad? A partir de las cuales se puede identificar organización comunitaria, a partir de la cual se puede identificar una relación con el agua que trasciende el consumo, que se expresa también en perspectivas culturales y que nos interpela para complejizar el tema del derecho humano al agua. Y es que en estas investigaciones que yo he hecho me he percatado que en el caso latinoamericano el derecho humano al agua sí es letra muerta, porque cuando se intenta reivindicar jurídicamente, bueno, en Costa Rica tenemos una ley de aguas que es viejísima, creo que data de la fecha de los 40, 1942, ¿verdad? Y actualizarla ha sido ciertamente problemático en términos políticos, ¿verdad? Y actualizarla podría ser también peligroso en términos de la perspectiva crítica de los derechos humanos. ¿Por qué? Hay mucha publicación sobre esto, pero como lo mencionaba, no se trata solamente de incluirlo en términos constitucionales, que ya es un gran paso y le doy su lugar, pero es fundamental darle su lugar jurídicamente también a las herramientas con las cuales se le da vida a ese precepto constitucional. Es un derecho humano al agua,
existe un derecho humano al agua en cuanto tenemos un compromiso institucional para que eso sea así, en cuanto tenemos un compromiso político para que eso sea así, en cuanto tenemos un compromiso académico para velar también porque eso sea así, y en cuanto también las comunidades se involucren activamente, se informen plenamente sobre la condición del agua y el futuro del agua, ¿no? Y para eso es fundamental entonces lo que les mencionaba del abordaje que yo considero de la teoría crítica de los derechos humanos. Dice Elio Gallardo que una teoría crítica de los derechos humanos denuncia y revela, por consiguiente, las ideologías filosófico-jurídicas contenidas en el posicionamiento que hemos llamado de derecho natural, ya en una versión cosmocentrada, es decir, el mundo antiguo, también el moderno, ya en su individualista versión antropocentrada del mundo moderno. Las denuncia y revela por sus fundamentos ideológicos y su alcance sociopolítico, no porque ellas, esas perspectivas tradicionales, sean buenas o malas, verdaderas o falsas, se trata de una cuestión práctica, política, que puede contener discusiones teóricas o conceptuales. En esta perspectiva, a nosotros en el Instituto de Estudios Latinoamericanos nos interesa mucho la obra del sacerdote asesinado de la Universidad Centroamericana de Guatemala, Ignacio Ellacuría, sobre la perspectiva crítica de los derechos humanos desde un abordaje de la historización de los derechos humanos. Es decir, analizar los derechos humanos no solamente en su perspectiva jurídica, que encontramos en acuerdos internacionales, sino en esta visión que él describe como una materialidad. La historización es una materialidad de los derechos humanos, es decir, comprender situadamente cuál ha sido el devenir de una persona, cuál ha sido el devenir de una comunidad, cuál ha sido el devenir de una etnia en particular o de una problemática social. Y hay casos que yo he investigado que tienen elementos en común para defender el agua, no solamente para consumo, sino también como un relacionamiento cultural sobre ese cuerpo de agua. Hay una relación identitaria con el territorio, hay una gestión comunitaria y autónoma del agua y de los ríos, hay una violencia primigenia en ocasiones como método de despojo o de apropiación de parte del Estado u empresas, ¿verdad? Hay justificaciones en ocasiones de los proyectos desde discursos desarrollistas y referentes a la seguridad hídrica, que ese es un concepto que hay que complejizar y que yo complejizo un poco acá contraponiéndolo a soberanía hídrica. Hay organización comunitaria, a la gente le interesa el agua, no solamente para consumo, sino inmediatamente la que está cerca de su casa, ¿no? Y hay una alternación, que eso es importante de la perspectiva de la teoría crítica de los derechos humanos, de acciones jurídicas y acciones directas. Es decir, utilizar los recursos judiciales que tenemos a nuestro alcance para hacer valer nuestro derecho humano al agua, pero también cuando eso no es suficiente, porque hay casos seriosísimos que revelan corrupción, digamos, en los permisos ambientales para desarrollar algunas obras, en el caso de Costa Rica y otros países de Centroamérica, pues también interpelar la acción directa, que desde la perspectiva donde yo trabajo y mi perspectiva como académico es válida, ¿no? Y bueno, un poco para ir concluyendo, creo que es importante ver otras formas del valor, como les decía, del agua, en torno a 4 rasgos principales. Definitivamente, el valor del agua como consumo para alimento, el valor para el uso doméstico, el valor como garante del equilibrio ecológico y el valor simbólico cultural que tienen los cuerpos de agua, ¿no? Todo esto contrapuesto a visiones que podrían desde la perspectiva de Franz Hinkelamer hacer una más bien inversión del derecho humano, que es el agua solamente o privilegiada para el uso mercantil. Esta perspectiva o esta categoría que les mencionaba del agua virtual, el valor del agua como un elemento estratégico geopolítico, como un recurso geopolítico, que créanme que no estamos muy lejos de eso. Tenemos una flotilla bastante grande en este momento en el Caribe. Y por supuesto que también hay
una perspectiva discursiva del agua, ¿verdad? Que justifica algunas estrategias en razón de la seguridad. Y básicamente eso, ¿verdad? Poner en cuestionamiento qué estamos comprendiendo por derecho humano al agua, cuáles son los alcances de eso y cómo vamos a hacer realmente que este enunciado, que ahora es parte de nuestra Constitución, forme parte realmente de mecanismos que contemplen estas características para hacer valer el derecho humano al agua y para traerlo a debates que sean más profundos, ¿no? Yo actualmente pertenezco a una red que es la Red de Estudios Sociales sobre el Agua, que está fundamentalmente en la UCR y está vinculada al Centro de Investigación y Ciencias Políticas, el CIEP, donde tenemos a personas de diferentes ámbitos. Hay varios geógrafos, ¿no? Yo mismo soy un geógrafo frustrado. Y les quería recomendar la tesis de un amigo mío que en este momento está haciendo su maestría en el Colegio de San Luis Potosí, sobre agua también, la maestría en agua, que se llama José Andrés Romero Méndez. Él es geógrafo y la tesis se llama Territorios Urbanos Hidrosociales sobre el racionamiento de agua en Atillo. Y es una investigación realmente valiosa que documenta la situación de Atillo, que compartió de lleno, y esto creo que mi amigo Andrés ha sido muy categórico en el AIA, realmente contó con mucha ayuda de entrevistas y de acceso a las personas para ponderar los diferentes criterios de lo que ha sucedido ahí, pero también darle su lugar a estas comunidades que históricamente han tenido problemáticas con el agua. Entonces, bueno, eso sería un poco de mi parte. Muchísimas gracias, mi amor. Bueno, en estos momentos vamos a hacer un break para tomar café, hay frescos. Después regresamos y regresamos con una persona que está de manera virtual. Ella va a presentar también, entonces, disculpen. Entonces, vamos a tomar un break y después volvemos.